Bueno, familia, una cosa, a ver. Vamos a ver, aquí yo tengo unas cuantas preguntas de la intervención mía de esta mañana, y la de Josep era la disonancia o la divergencia entre el anhelo y la voluntad. A ver, la voluntad y el deseo son exactamente lo mismo, como lo percibe este estudiante, como lo percibo yo. Lo que pudiera ser voluntad a nivel átmico, voluntad al bien, se transforma en el cuaternario, en la mente concreta que desarrolla el aspecto voluntad en el ser humano. Lo que es el principio búdico en la tríada espiritual sería, aparte de ser el referente inmediato, el corazón, pensemos, como esta mañana expliqué, la energía crística búdica va al centro agna, a la entera personalidad, al asiento del alma sería ese. Pero en el ser humano, en el cuaternario, sería el vehículo emocional. De ahí que necesitemos el vehículo emocional, que lo manifestamos como deseo, e incluso la voluntad humana, desde la perspectiva de la mente concreta, no deja de ser otro deseo o una forma de manifestar el deseo. Es decir, que el cuaternario es un simple reflejo de lo que es la tríada espiritual. A ver, sí que es verdad que las palabras nos limitan y posiblemente nos limiten más de la cuenta, porque podemos decir una vez voluntad, otra vez llamarle anhelo o simplemente aspiración o deseo. Lo que sí se sabe, lo que tenemos, la constancia que tenemos, es que nosotros evolucionamos a través del deseo. ¿Por qué? Porque es una manera de interpretar ese propósito divino, no tenemos otra forma, desde estos planos de aquí abajo. Cuando vamos ascendiendo, nuestra capacidad de respuesta se amplifica, ya no podemos hablar de deseo estrictamente, porque no está el vehículo emocional concernido. Ahí estaríamos hablando de vehículos superiores. Claro, si es la personalidad cósmica la que se manifiesta, pues no cabría hablar de deseo, pero fijaos lo que he dicho esta mañana. El deseo de la mónada de experimentar la materia hace que los ángeles de los diferentes planos, el átmico, le agarre ese deseo, ese interés, y se lo quede anclado, automáticamente está enganchada a la materia. Podemos decir, de acuerdo, eso forma parte del plan general del Logos, pero eso tiene una explicación bastante, a mi modo de ver, bastante racional, porque al ser humano le sucede exactamente lo mismo. Al ser humano nadie le ha dicho que, por ejemplo, haciendo determinadas cosas se obtienen unos determinados resultados. A un animal no hay que decirle que detrás de, mejor en el gallinero, una zorra, pues hay comida, la detecta. No hay que decirle de qué manera tiene que entrar en el gallinero o de qué manera tiene que proveerse de ese alimento, sino que él mismo, siguiendo ese deseo, ese hilo que hay de conciencia, alcanza su objetivo. El ser humano igual. La materia tiene una atracción especial y eso hace que nosotros nos sintamos vinculados con la materia. A fin de cuentas, la fase de aceptación de la materia deberíamos asumirla ya. No identificarnos con ella, pero asumirla de que formamos parte del mismo barco, estamos en el mismo barco. Bueno, esa es mi opinión. Ana preguntó sobre trabajar con el corazón y que si esto era la luz directa, el Agni Yoga, el contacto con la mónada. Sí, es la luz directa, es el trabajo con el corazón, pero voy a hacer un pequeño matiz como yo lo veo. Hablamos mucho del corazón, pero más que nada porque representa el arquetipo de ese punto intermedio del cuarto que tanto nos interesa. Pero me atrevería a decir que todavía estamos un poquito lejos de sustanciar algo del plano búdico, el subplano del físico cósmico, no del otro ya ni me meto. Creo que todavía estamos. Lo que pasa es que sí es cierto que en la medida en que continuamente invoquemos, tarde o temprano acabaremos evocando una de esas verdades. Verdades que, por otro lado, hay que decir también una cosa muy, a veces contradictoria: no tenemos palabras para poder expresar. Vicente Beltrán fue muy osado hablando del Agni Yoga, pero si ahora estuviera con nosotros, hablaría de otra manera. De otra forma, sobre el Agni Yoga, porque la conciencia no es estática en esos niveles, es intuitiva, es captar algo para lo cual nosotros, tanto que se habla de la mente, no existe, ya ese filtro ya no existe, ya es una banda ancha directa con una nueva realidad. Yo no sé hasta qué punto el cuaternario, la personalidad, podría soportar esa vibración. Tengo serias dudas al respecto, pero bueno, es la opinión de este estudiante.
Luego Ferran me habló, preguntó sobre si en la escuela arcana, cuando hablamos de Dios, nos referimos al logo solar. El único Dios que hay es el logo solar. Si lo otro, no podemos poner en duda el papel del logos planetario, pero quien nos está dando vida es el propio logo solar. Luego podríamos hablar mucho de lo siguiente. Nosotros hablamos del logo solar, pero nunca hemos hablado del espíritu del Mahadeva que le construyó el globo, esa esfera que es hidrógeno, que es lo que está el Sol, que tiene hidrógeno. Núcleos de hidrógeno. Nunca hemos hablado de esa entidad psicológica, y es un gran arcángel que le ha creado físicamente el sistema solar. Cuando nos referimos al tema del logos planetario, decimos, claro, él está en el plano mental cósmico, pero hay otra entidad psicológica, el espíritu de la Tierra, que tiene la misma evolución, pero en sentido involutivo, que le ha creado lo que conocemos como el globo físico. Claro, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué realidad? ¿De una o de otra? Como no tenemos conciencia, el único referente que sí tenemos para nuestra desgracia es el cadáver de la anterior encarnación, que representa en el ser humano, podríamos decir, no tanto lo peor, sino todo aquello que nos limita y nos ata y nos impide volar. La luna, la parte más instintiva, la parte más emocional, etc. Esa parte de la materia más densa que al ser humano, curiosamente, necesita todavía, porque la agricultura sabéis que está basada en los ciclos de la luna. La raza humana funciona a través de los ciclos de la luna también, eso lo sabemos. Es decir, que esa materia nos está influyendo y por mucho que digamos lo contrario, no nos podemos escapar a la atracción de esa materia. Que claro, si aplicamos el criterio de la doctrina secreta, materia y espíritu es exactamente lo mismo, solamente varía el punto de perspectiva, el punto del observador. Es decir, que en realidad ahí no deberíamos de tener ninguna controversia. Luego Fina preguntaba que se debería de hablar de estos temas en el aula a los escolares, del tema de la mónada. Yo hace años que me gustaría que a los escolares se les hablara no tanto de la mónada y del alma, como de la muerte. Y lo diría, ya no está Rafa aquí, porque si nosotros empezáramos a hablar de la muerte a los niños en las escuelas, pero sin rollos raros, podríamos ver que el miedo que existe todavía alrededor del tránsito de conciencia de un plano a otro se evadiría por completo. Y si conseguimos quitar ese miedo a la muerte, una parte del egregor que representa el miedo en el planeta Tierra desaparecería. Y con eso ya tendríamos parte del problema solucionado. La gente dice que no tiene miedo a la muerte, pero yo os puedo decir una cosa. Si no tenéis nada que hacer un día, daros una vuelta por un tanatorio. Aparte de las amistades, familiares que hayan tenido que realizar el tránsito. Daos una vuelta por un tanatorio, que imagino que algunos lo habréis hecho, y siempre uno escucha la misma conversación. Esta vida no vale para nada, a partir de ahora voy a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. A los 4 días la gente parece que se ha olvidado de esa lección, de lo que significa la muerte. Curioso, eso es una cosa muy curiosa. Pero sí os digo que me gustaría que de ese tema se hablara mucho más, sobre todo a nivel de la calle, pero sin las emociones, sin los miedos y las fobias que todavía presenta el tema de la muerte. Eloy habló del por qué el Sol manifestaba todas las energías. Evidentemente él explicó después el tema de que, bueno, pues que tenía más peso, más masa, y evidentemente lo atraía y luego lo irradiaba. Por evolución jerárquica, el responsable último del sistema solar es esta entidad psicológica. El responsable de la entidad psicológica de la Tierra es este aspecto, el Brahma, famoso, el Dios, nuestro logos planetario, y aquí no entra nada sin que haya pasado por todos esos filtros, y lo que nos llega a nosotros prácticamente es nada. A veces no hablamos de esos intermediarios divinos que existen entre la jerarquía y Shambhala, los famosos Nirmanakayas, pero es que luego existe una serie de Budas, aparte de los 7 que configuran el cuadro de mando de lo que es Shambhala, los 3 Budas internos, Sanat Kumara en el medio y los 3 externos de actividad, que hay unos contemplativos divinos que equivalen al mismo grado, que mucho más elevado evidentemente, que los Nirmanakayas, que tratan de anclar en la Tierra las energías cósmicas, algo que las que vienen de Sirio, como las que puedan venir de las Pléyades o de la Osa Mayor. Pero hay que decir una cosa, a través del Sol y de los filtros de los planetas que denominamos sagrados. Porque no podemos olvidar una cosa,
un logos planetario que tenga una conciencia, una iniciación mayor que el nuestro, que haya conseguido purificar un grado suficiente de materia, que se denomina esto planeta sagrado, tiene un poder de invocación y de evocación infinitamente superior al que pueda presentar el logos de nuestro planeta. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta que la energía que puede evocar, o que puede, invocar, es diferente. Pero esa energía, aunque llegara a la Tierra, pensemos que ha pasado por todos los filtros habidos y por haber. Si os interesan las telecomunicaciones, por ejemplo, lo que un satélite emite me parece que son microvatios. Lo que llega a la Tierra a través de la antena parabólica, de la señal del satélite, son microvatios. Y sin embargo podemos tener internet a alta velocidad y podemos tener infinidad de canales interactivos y en 3 dimensiones y en alta definición. ¿Qué no podemos hacer con la minúscula cantidad de energía que viene del cosmos hacia la Tierra, hacia la humanidad? El famoso Festival de Vesak está anclado en esta historia, esa acción de invocar unas energías cósmicas. Pero no nos engañemos, llega algo ínfimo, pero si no aplicamos el criterio, el ejemplo de esta mañana de la semilla, no sirve de nada, para nada invocar. Y Mari Carmen, tú hablabas de la energía de la voluntad como sinónimo del poder. Claro, el poder, el primer rayo, evidentemente. El primer aspecto del primer logos, es la síntesis, es el poder, es la voluntad al bien, el propósito. Pero como siempre hay que decir lo siguiente, no se puede hablar del primer rayo, del primer aspecto de la divinidad, sin hablar del segundo, del aspecto Vishnu o del aspecto Brahma, porque son indisolubles. Y nosotros, es más, yo me atrevo a decir, fijaos qué aberración a lo mejor, que ni el propio Logos lo puede concebir, porque si él ha iniciado el proceso de acercamiento a la materia, por alguna razón será, ¿no? ¿Nos hemos planteado esto alguna vez? Porque nosotros tenemos ese anhelo como mónadas de experimentar la materia. ¿Y por qué lo tenemos? Pues porque nuestra conciencia todavía está anclada en un plano determinado de evolución, está en el plano físico cósmico. A lo mejor en los otros planos, en el astral cósmico, en el mental cósmico y subiendo para arriba, el sistema, según la doctrina secreta y fuego cósmico, se repite un esquema parecido de involución de la materia. Es decir, desde el subplano más elevado hay necesidad de experimentar el inferior. Cuando se ha completado el ciclo, las veces que sean, se traspasa de plano. Claro, pues si eso existe es por alguna razón. Es porque tal vez esa idea que tenemos en la cabeza metida de la pureza absoluta, eso no existe, no deja de ser un mero espejismo de la personalidad. Y que posiblemente el universo, a nivel de conciencias dinámicas, sea todo una continua evolución. A lo mejor en eso no nos hemos parado a pensar. Tenemos la idea de que, uno hace una carrera y se detiene. A lo mejor es que está todo en movimiento. Bueno, la física ya lo ha demostrado, lo he hablado mucho. Sí, pero hay que decir siempre el condicionante a lo mejor, el tal vez, porque en esoterismo sabemos muy bien que no podemos afirmar nada, dar nada por hecho. Y aunque sepamos una cosa a ciencia cierta, es decir, que la hayamos experimentado 1000 veces, tenemos que poner siempre el condicional por delante. Primeramente porque nuestra capacidad de respuesta es la que es. Es un poquito de la humildad, esa humildad que tanto en el aire de Piscis se ha machacado. Y también hablabas del tema de la redención de la materia. Todo este proceso es para redimir la materia. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Si aplicamos la idea, por analogía, por correspondencia, de lo que sucede en este sistema solar, cabe entender que sucede también en toda la galaxia. Nosotros estamos en el brazo de Orión, la constelación de Libra, en un rincón del pulpo este llamado Vía Láctea, esa forma que tiene. Cabe entender que toda la galaxia trabaja con el mismo propósito, se supone. Lo mismo cabría hablar de los miles y miles de galaxias que vemos que existen en el firmamento. Entonces, si estamos purificando una materia, quiere decir que estamos trabajando para esa entidad que está sustentando el espacio, que a lo mejor no es la única entidad que existe. Es decir, ahí, de todas maneras, sí que hay una cosa que este estudiante os quiere transmitir. No deberíamos perder mucho el tiempo divagando sobre el tema ese. Sí es verdad que cada vez que subimos, cuanto más alto subamos, más probabilidades tendremos de sustanciar algo. Pero también puede haber el peligro, y creo que es bastante real, de que nos quedemos colgados por ahí arriba, más bien en el astral que no en el mental, y el trabajo diario lo dejemos para otro día. Es mi opinión. Rosa, y caigamos también, ¿no? Y caigamos. Cuanto más alto subamos, es decir, esto es como un filósofo griego
que se pasaba el día hablando de las estrellas y cuenta la anécdota un discípulo suyo que se cayó en un charco en una zanja que había en el suelo. No recuerdo el nombre del filósofo griego, pero es un caso muy citado. No recuerdo qué nombre era. Bien, Rosa habló del olvido de la personalidad y de ser conscientes. Pues sí, hay que hablar de la olvido de la personalidad, es consecuencia de la serena expectación. Aunque también podríamos entender que a lo mejor es al revés. A fuerza de entender qué significa, al hacerse la pregunta qué es la personalidad, seríamos más conscientes y alcanzaríamos el sentido de serena expectación, que tiene mucho que ver con el tema de la contemplación tal y como la define el Raja Yoga. Tiene mucho que ver con eso, pero bueno, os lo dejo en el aire. Juan preguntaba, a ver, la energía esta de voluntad era poderosa y sintética, sí, obedece al primer patrón del logos, al primer aspecto, pero como antes decía, no se puede separar uno del otro. Y también preguntó sobre el factor tiempo como dentro del campo de la conciencia. El factor tiempo se dice que en los planos kármicos solamente existe el factor tiempo, porque nosotros vemos como la materia circundante va cambiando. Pero ¿quién nos dice a nosotros que en los planos arquetípicos no se produce un fenómeno parecido a diferente nivel? Porque si estamos todos embarcados, todos los planos, en ese proceso de redención de no sabemos qué tipo de materia, porque no podemos entender la materia búdica, ni la átmica, ni la monádica, porque no sabemos qué es, ni la ádica tampoco, pero hay que entender una cosa, si se ha iniciado ese proceso es por alguna razón. Algo hay que experimentar y si nos hemos metido en un sitio, esto es como lo que comentábamos antes en la puerta. Uno llega a un sitio, a una casa que está un poco cargada de gregores y mira por dónde les acaba dando vida y acaba padeciendo las consecuencias. Pues evidentemente si estas entidades psicológicas tan excelsas, tan elevadas, tan inimaginables, han iniciado un proceso de acercamiento a un determinado tipo de materia, por alguna razón será, están despertando las entidades psicológicas que componen ese plano. Porque el esoterismo nos habla de que cualquier plano del sistema, tanto los visibles como los invisibles, están constituidos por entidades psicológicas denominadas ángeles. Perdona, lo último que has dicho, ¿por entidades psicológicas? Denominadas ángeles. Pues esta mañana hablaba del ángel átmico. A ver, si estas entidades están ahí, lo mismo cabe aplicar al tema de los constructores del planeta o de todo el sistema. Son grandes arcángeles que han trabajado en diferentes planos. Hablamos del Agni Yoga, es el regente del plano mental. Evidentemente hay ceremonias de invocación, o a del señor Indra, el señor de las aguas, o el señor que sea. Eso está ahí, son entidades psicológicas de una evolución inimaginable para nosotros, que curiosamente los logos necesitan para manifestarse. Como nosotros invocamos al elemental emocional para que nos construya un vehículo emocional, al físico, al etérico para que nos haga un cuerpo, y al mental concreto para que nos haga lo mismo. Esta es mi opinión. Entonces el factor tiempo, desde la perspectiva personal y desde la perspectiva de esas entidades, sería ese periodo que se tarda en transmutar la energía suficiente para poder hacer el camino de retorno. Porque si nosotros estamos haciendo el camino de retorno ahora como mónadas, hay que decir que los logos también están haciéndolo. Porque si eso no fuera así, habría que decir que por alguna parte nos están, no diré yo engañando, pero algo está fallando en esto. Lo que pasa es que cuesta creer, primeramente, que nuestro Dios sea un Dios imperfecto. Hay gente que se está tirando de los cabellos hace muchísimo tiempo y que no acepta que cosas como esta mañana se explicaban, o ayer me parece, el tema de la muerte de un ser querido, no entre dentro de los planes de Dios, por ejemplo. Todo lo que hay visible e invisible forma parte de él. Y cuanto antes entendamos ese misterio, mejor nos irá. Y ¿quién más? A ver, me parece que sí, tu hija me parece que me preguntó por qué no lo manifestaba en la pizarra, explicándolo, etcétera, etcétera. Y pues mira, a ver, me imagino que tal vez porque nunca he hecho exposiciones en pizarra se pueden hacer, pero también puede servir la exposición así verbal. Claro, tiene un pequeño problema. Si queremos que nos quede de una forma más clara, hay que hacer como ha hecho Eloy, los gráficos, porque de esta manera engañamos la parte más personal y esa información queda anclada. Pero digo una cosa, ¿por qué no practicamos la serena expectación?
A lo mejor de una charla mía de una hora o de otro conferenciante nos quedamos con una palabra. De hecho suele ser así, nos quedamos con una palabra. Si empezamos a trabajar esa palabra, empezaremos a tirar del hilo. Detrás del hilo encontraremos el ovillo. Esto personalmente creo que es así. Y ya eran las preguntas que tenía anotadas. Si tenéis alguna más que a lo mejor no anoté, me lo decís y ahora... Quería preguntarte por lo que has nombrado, la gran invocación que comentó ayer Jesús, el trabajo que se hace. Yo sé que las personas están las que lo hacen están conscientes de lo que hacen. Pero ahora, por ejemplo, pues yo misma, que no estoy muy al tanto de lo esoterismo, no he leído demasiados libros esotéricos, ni conozco muy bien los temas, si no se corre un peligro al invocar estas fuerzas, estas energías, y tú no estar haciendo un trabajo más sencillo y humilde de una práctica de estudio, meditación o simplemente atención en la vida ordinaria. Buena pregunta. O tenemos la osadía de meternos en el fango hasta el cuello, empezamos a picar piedra y si nos pillamos un pie, corremos con el riesgo. Esto lo dejo a la consideración de la gente. Mi opinión personal es que, aun sabiendo de los peligros que pudieran haber por el empleo de la gran invocación, hay que decir una cosa. La gran invocación es un mantra que sirve para todo, para curar, para apartarse la gente de encima o para atraer a la gente, para formar grupos y para destruir los grupos. Es así de sencillo. Nosotros invocamos. Hay un grupo de devas que según lo que nosotros seamos capaces de evocar, no por mucho invocar, vamos a evocar más, ojo, no porque yo cada día recite 50 veces la gran invocación, los devas van a venir a mí. Los devas que van a venir a lo mejor no son los que interesan. Entonces el trabajo que yo pretendo que sea de redención de la materia, resulta que va a ser de enturbiamiento de la materia emocional o mental concreta. Entonces si yo no estoy puro, lo que voy a acabar manifestando no va a ser nada puro. Pero claro, cuando empezamos, ¿tengo que estar ya perfecto para empezar a invocar? Pues yo digo que no. Yo reivindico el derecho a equivocarme, a meterme hasta el cuello, y si me equivoco, me equivoco. Y lo dice uno que ha estado en grupos de curación esotérica, y me parece que alguna vez ya lo expliqué, con unos resultados que psicológicamente todavía perduran en mí. Pero aún así lo hice, y lo hice convencido de que tenía que hacer algo. No por el hecho de querer salvar a una persona, porque eso va en contra de la propia evolución. No sabemos cuál es el propósito del alma en una encarnación, y si se tiene que ir, tiene que desencarnar. Fantástico. ¿Qué no tiene que desencarnar? Fantástico también. Pero claro, uno intenta aprender. Hasta que uno llega a desapegarse de esa consecuencia del efecto, del trabajo que esté realizando, pues hay un periodo que hay que cometer errores. El karma ya se encargará de mí. Yo siempre digo que no tengamos miedo a equivocarnos. El karma, si hemos hecho bien o mal, no os preocupéis que nos buscará. El karma es como el olfato. Sabéis que los perros siguen por el olfato, ¿verdad? Tú pones a una prenda de una persona, sabéis todos esto, pues el karma nos está esperando, cuando volvemos a encarnar, nos está esperando. Y después a lo mejor de periodos largos aparece gente que nos hace una cosa, nos hace otra, pero era porque el perfume lo ha detectado, que vamos exhalando. Funcionamos así. Hay legiones de ángeles que nos van intercomunicando. Aunque nosotros creamos, no, yo esto de los ángeles no creo. Mentira, estamos rodeados de protectores, de ayudantes. Otra cosa es que lo reconozcamos, lo agradezcamos, seamos conscientes de ellos y sobre todo les aliviemos del trabajo. No los importunemos con tonterías, con cosas banales. A los devas se les puede consultar aquí fuera, pero para cosas impersonales, para cosas de servicio al grupo. No para saber si me va a tocar la lotería, no para saber qué voy a hacer de mi vida, no, esto no interesa. Porque si lo hacemos sí que van a venir los devas, claro que van a venir, pero van a venir un tipo de devas que nos va a engañar y nos va a hacer mucho daño. Esto lo sabe gente que se ha metido en tema de invocaciones y le ha venido una cosa que le gustó y luego pues otra que no le gustó tanto, pero hay que asumirlo. Esta hay una pregunta que te ha hecho, se hicieron el año pasado cuando estuvo Kumar en Valencia. Hay una pregunta. Bueno, la pregunta era un poco distinta, en el sentido de que preguntaban si consideraba beneficioso las invocaciones grupales como método de servicio a la humanidad, ¿no? Y él, dejando claro que no era nada malo, él veía que era más... que
el mejor servicio que podríamos hacer es lo que hemos estado hablando aquí. El profundizar en nuestra conciencia mediante las correctas relaciones humanas gracias a la atención o a la serena expectación es el mejor servicio que podemos hacer. Mirad, teniendo en cuenta que no era nada malo el tema de la serena. Mira, ahora estamos viviendo una crisis de valores en todo el orbe occidental, y sabéis que este movimiento de los indignados está en varias plazas de varias ciudades del mundo, Estados Unidos incluido, Israel, etc. Hay un axioma hermético que dice que si uno cambia de verdad, a su alrededor cambia todo. Claro, pues ¿qué hacemos entonces? Nos vamos a nuestra casa y yo cambio, no consumo determinadas cosas, cambio de actitud, o prefiero equivocarme invocando a la masa, haciéndome partícipe del egregor que la masa va a invocar. Yo lo dejo en el aire, porque hasta que lleguemos a ese discernimiento nos tenemos que mojar. Pero ese ejemplo que has puesto me viene al pelo. Justamente el movimiento del 15M, que tú muy bien has llamado indignados, porque es lo que es ahora, en un principio no era un movimiento de indignados. ¿Cuál es la diferencia del movimiento actual con el de hace unos meses? La diferencia de hace unos meses es que era un movimiento que no iba en contra de nada, iba a favor de algo. Y eso encuadra y encaja bastante bien con lo que un poco se nos ha transmitido desde los maestros, ¿no? Si tenemos que afrontar el miedo, apostemos por el amor. Exacto. No luchemos contra el miedo, porque si no estamos alimentando. Y justamente, fijaros que la misma palabra indignados es un movimiento de movimiento contrario. Por eso te digo que, bien, pero seamos conscientes que a veces esto trasladado a la gran invocación puede conectar con lo que comentaba Sara, que en un momento dado, pues quien promueva estas invocaciones puede tener un espíritu o puede tener un trabajo que puede ser positivo, pero es fácil esa digamos, degeneración entre comillas, y puede reorientar esos trabajos. Curioso que Kumar también en otro seminario decía que lo peor que podemos hacer cuando un país está pasando por crisis, y ahora es una crisis mundial, es lo que estamos haciendo todos, que si el Partido Popular, que si el Partido Socialista, o sea que todo eso crea una fuerza tremenda, que una de las cosas más positivas era que grupos en todos los pueblos o ciudades cerca del ayuntamiento, de las Cortes de Madrid, que hacen la gran invocación, sencillamente sin ningún deseo político en absoluto, sino por crear un ambiente de paz. Y eso tenía una potencia tremenda y que no podía hacer daño a nadie. Si no decíamos la gran invocación para que gane el PP, claro, para que gane los socialistas. Pero en estos sitios de poder, precisamente era donde se tenía que hacer, y no hablar mal de los políticos. Pero ¿cuántos están preparados? Mira, por favor, Maruja. ¿Cuántas personas conocen Maruja, la gran invocación? Esto está, no, pero si no se trata de hacer la gran invocación. Si supiéramos hacer un silencio dinámico, yo cuando veo, por ejemplo, un campo de fútbol lleno, parece ser que Vicente Beltrán lo dijo en su momento más de una vez, que si esa gente, pues, y hubieran hecho los gente que va al Barça o a ver al Madrid o al Valencia, hicieran unos minutos de silencio dinámico, se produciría una reversión en los éteres de la ciudad increíble. Es decir, todas las miasmas de esa ciudad desaparecerían, pero vamos, de forma inmediata, porque los devas están esperando ese llamado. Claro, para hacer una invocación de forma altruista, tendríamos que tener conciencia de la existencia del nuevo grupo de servidores del mundo, pero no por saber que existe ese grupo, sino porque nosotros estamos viviendo una etapa despersonalizada ya. No podemos ser anti. Este país, os voy a decir una cosa, y esto lo pude experimentar yo haciendo una meditación especial cuando hubo el famoso atentado de Atocha hace unos años. Pues aquí el que os habla, me parece que lo he referido algunas veces, pude ver en una meditación como aparte de uno que participaba mucha más gente que estaba proyectando luz sobre Madrid. En un momento determinado apareció una figura negra que nos quitó la luz. Yo no sé qué gente era la que lo estaba haciendo, yo estaba haciendo la meditación por la tarde, a las 5:30 o a las 6 de la tarde. Eso en mi casa lo detecté. Y en el mismo momento que hicimos eso, yo vi perfectamente, alineándome con gente que conocí, que nos habíamos llamado para hacerlo,
yo vi una mancha negra que se llevó la energía. ¿Qué? Se llevó la energía invocada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estas entidades en estos planos son muy astutas. Quería matizar una cosa que yo esta mañana he comentado, una frase así sin explicar, que a Dios solamente se le puede pedir Dios. Lo que quería decir era, es que entronca un poco con lo que acabas de decir, que a Dios pedimos, cuando has dicho, le pedimos que nos toque la lotería. Claro, cuando pedimos todo lo que está relacionado con el cuaternario, evidentemente es que yo creo que es que ni llega, no llega a traspasar determinados niveles. Pero lo que sí que creo que está un poco recogido y digamos aceptado es que siempre que a Dios le pidamos lo que es de Dios, digamos al César lo que es de César, y estoy pidiendo, pues bueno, pues el estilo, oye, pues mira, quiero tener más atención, quiero profundizar más la atención, quiero estar más en contacto, todo eso, todo lo que pidamos nos va a ser concedido. Y es algo que muchos de los que estamos aquí somos muy desconocedores de esa posibilidad. ¿Puedo decir una cosa? No lo creo, ¿eh? ¿Que no crees que? Que creo que no somos tan desconocedores. Yo me Igual creo, es claro por mí. yo me creo con esto concretamente de la gran invocación. Por favor. Para mí, la gran invocación me parece importantísima. Es totalmente, para mi criterio, impersonal. Es el alma la que se está manifestando, porque pide la luz para la tierra. Que Cristo crezca en nuestros corazones, que se establezca el plan de Dios en la tierra, que se cierren las puertas donde se halla el mal, que las pequeñas voluntades de los hombres colaboren con la voluntad de Dios. Eso necesariamente es bueno. Si eso lo pedimos de verdad, de todo corazón, pese a las posibles consecuencias que pueda tener, yo creo que las consecuencias que decimos negativas no son consecuencias negativas, porque hay un tsunami. ¿Quién desea que haya un tsunami? Humanamente, nadie deseamos que haya un tsunami. Pero ¿qué ocurre? Si a mí me toca estar en el tsunami y perecer, estoy absolutamente segura que la justicia divina también se habrá cumplido conmigo. Yo tenía que perecer allí. Y yo no perezco realmente. Mi parte, mi personalidad es la que va a perecer. Pero yo voy a continuar en el plano que en ese momento me corresponda. Igual que todo el que esté conmigo. Cuando nosotros hacemos las meditaciones de luna llena, invocamos la luz, que esa luz que ha llegado a la luna, del sol, o sea, esa luz del sol que ha llegado a la luna, y que por la noche también podemos tener el beneficio de esa luz, que pedimos que nos llegue, que la aprovechemos. La luz va a llegar para todos absolutamente. El que esté desquiciado, esa luz, esa energía la va a utilizar mal. Por eso en las lunas son muchos los que se hablan de que se convierten en hombre lobo, de muchos asesinatos, etcétera, etcétera. Por lo que se ve, no es mentira, es una realidad. Pero es que nosotros no podemos, igual que aquí en una sociedad, no podemos permitir que la gente se muera de hambre, se muera de miseria en las chabolas y luego nos espantemos porque nos dan un tirón del bolso. Nosotros permitimos ese mal y también lo tenemos que padecer. Y la luz está ahí para todo. Lo único que ocurre que como la conciencia de la humanidad no está en el mismo nivel, cada uno esa energía la va a utilizar según su conciencia. Pero indiscutiblemente, pedir de forma impersonal, yo entiendo que siempre tiene que ser bueno. Y si me toca chincharme, me aguanto. Jesús Iglesias lo que nos contó es una experiencia muy bonita que están haciendo en Sevilla, lo decía esta mañana, que se reúnen detrás del ayuntamiento, en una plaza que hay, se reúnen unas 300 personas de 30 grupos diferentes y que lo único que hacen es media hora con un principio y un final de absoluto silencio. Y dice que es impactante porque algunas veces se oye un silencio en la plaza que para totalmente, que parece que haya parado totalmente la circulación y que
que eso se ve que va quedando y que lo único que hacen es estar en silencio. Hay que aprender a hacer algo. Lo que no podemos hacer, a mi modo de ver, es quedarnos en casa y a ver qué pasa, a ver qué sucede. Por eso, si nos equivocamos, tenemos que asumir el riesgo. No hay nada inocuo en estos planos. Pensad que eso que denominamos la sombra es muy poderoso. Es decir, ¿por qué el diablo es tan peligroso? ¿Porque es diablo o porque es viejo? Más porque es viejo, porque es la materia de la que estamos constituidos. No nos tendría que dar miedo, para nada. Si realmente tenemos ganas de ayudar al prójimo, no nos vamos a plantear lo que nos pueda suceder. Para nada, para nada. Si tuviéramos al fundador de esta casa, a este señor que tenemos aquí su retrato, seguramente que él tuvo las mismas disquisiciones que podemos tener nosotros para servir, las mismas. Por lo tanto este personaje como otros muchos que han habido en el mundo han tenido que luchar contra los elementos, es decir, contra las propias fuerzas involutivas de la humanidad, que son mucho más poderosas de lo que nos creemos, y que a veces sí que es verdad, cuando uno intenta hacer el bien, lo que está alimentando al enemigo, eso es cierto, lo está dando cancha, pero claro, hay que discernirlo. No vale que te lo digan los demás, a mí esto no me sirve. No me sirve. A ver, yo he conocido gente que después de años de meditaciones le han salido unos tumores precisamente al lado de ciertos chakras. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿No meditamos entonces? ¿No meditamos? ¿Nos quedamos en casa y a ver qué sucede si la medicina avanza? No, hay que seguir meditando. Hay que seguir meditando. ¿Que nos equivocamos? Nos equivocamos nosotros. ¿Que acabamos teniendo un proceso de lo que sea, de obsesión? Pues una vida no es nada. Si no es la primera vez que tenemos esta conversación. Yo creo que si se hace de una manera muy limpia, el enemigo se alimenta del miedo. El enemigo que tú hablas se alimenta de los miedos. Cuando realmente se hace sin miedo y con la seguridad de que estás haciéndolo bien, pues no tiene nada que hacer. Exacto. Nada. Ni produce ni los miedos lo anulas completamente. José. No hay que tener miedo de la oscuridad. Acércalo para allá. Y así hablamos todos. Eso sí, no grabes nada.